Sí. Aún hay personas en la sala de espera. Mariana. Listo. Ok. No, permíteme tantito. No, sí tienes razón. Sí. De que los estaban atendiendo. ¿Sí? Gracias. Ok, pues comenzamos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariana López Lara. Algunos ya tenemos el gusto de conocernos, ya hemos compartido en otros webs. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir con Silvia Maldonado. Les doy un poquito de contexto de ella. Ella es psicóloga de profesión, mamá de 3 hijos y 3 perros, con una gran pasión por la escritura. Su trayectoria profesional ha sido principalmente en el área de talento humano, en empresas como Industrias CIPSA, Vic No Sabe Fallar, General Electric e Infonavit. Actualmente es facilitadora del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, en el Diplomado de Competencias Gerenciales y consultora de empresas en aspectos de desarrollo y factor humano. Es un honor, un gusto, Silvia, el que estés con nosotros, el que podamos compartir, el que podamos estar dharmas y redes consultores trabajando para sumar para las personas. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a poner los micrófonos en silencio. Si alguien quiere participar, con gusto puede levantar la mano o en el chat puede también, vamos a estar pendientes. Y pues Silvia, todos tuyos, comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos, bienvenidos a la plática del día de hoy, que es un tema que a mí me encanta y que la mayoría de la gente piensa que es un tema técnico, y hoy vamos a ver por qué más que un tema técnico, porque sí hay cierta metodología que hoy vamos a revisar, la vamos como a desmenuzar. Es más un tema emocional, por eso la plática del día de hoy se llama emoción y manejo de conflictos. Es un tema, el de conflictos, que normalmente pensamos que el conflicto se va a arreglar cuando el de enfrente cambie. Llámese pareja, amistad, jefe, colaborador, amigo, compañero de trabajo. Estamos esperando que el otro dé el primer quiera arreglar el conflicto. Pues les tengo noticias. El día de hoy, por alguna razón no está, ya. Les voy a mostrar por qué el conflicto es inherente y personal. Y aquí hay esta frase que a mí me encanta, que dice: el conflicto no puede sobrevivir sin tu participación, por lo tanto, tú eres la pieza clave para solucionarlo. Es decir, a partir de ahora, cada que pienses en cómo voy a solucionar esto, y yo les voy a dar ahorita información que les va a servir, lo primero que tienen que voltear a ver es: yo cómo estoy colaborando a que este conflicto se solucione o no. Y quiero empezar por decirles, pues, ¿qué es el conflicto? Todo el mundo dice, pues el conflicto son broncas, efectivamente. Es una situación, pero más que una bronca, es una situación, y ahí quiero que lo pongan en ese contexto. Dejemos de darle una connotación negativa al conflicto, y ahorita vamos a ver por qué no es algo negativo. ¿Qué es el conflicto? Es una situación en la que 2 o más personas entran en desacuerdos, porque sus intereses, deseos, valores o necesidades no son compatibles o son incompatibles. Si ustedes desmenuzan esta definición, se van a dar cuenta que en ningún lado aparece algo técnico, o en ningún lado aparece que es un asunto de un procedimiento, o la definición no dice que es de un asunto técnico. Se trata de personas. Aprendamos a diferenciar entre conflicto y problema. El problema sí puede ser que sea o que tenga que ver con cosas, y el conflicto tiene que ver con personas. No puede haber un conflicto si no hay personas involucradas. ¿Qué es lo que se daña o se toca o es sensible en un conflicto? Los intereses, los deseos de cada involucrado, los valores y las necesidades. En nuestra cultura, la mayoría de las veces lo tenemos relacionado con palabras negativas como enfrentamiento, choque, diferencias con el otro. ¿Por qué? Porque así nos han educado. Cuando piensas en conflicto, inmediatamente viene a la cabeza bronca. Difícilmente le podemos ver el lado positivo. Y el día de hoy de eso se trata, de empezar a ver bajo un enfoque diferente el conflicto. Y tiene que ver con nuestras emociones. Quiero empezar por la tríada psicológica que hoy existe, que tiene que ver con
el pensamiento, la emoción y la conducta. Jamás hay una conducta que se derive exclusivamente de la emoción. La emoción no surge de la nada. La emoción tiene atrás un pensamiento. Esta triada la van a encontrar en la mayoría de la información que tiene que ver con las emociones, con la psicología. Para que yo tenga una emoción es que previamente hubo un pensamiento. El no enojar me hace sentir mal, no es, nadie te hace enojar ni te hace sentir mal, es qué pensamientos estás metiendo en tu cabeza que hace que generes emociones negativas. Y al tener una emoción negativa, lo que se genera es un comportamiento casi siempre asociado con algo negativo. Y quiero empezar por, ahora sí, ponerlos de espada a la pared y vamos a hacer un pequeño diagnóstico. No me lo tienen que contestar a mí, es para ustedes, para ver cómo andan en este aspecto. Y la primera pregunta que quiero que se contesten es, ¿me anticipo a los conflictos que se pueden presentar tanto en la toma de decisiones como en las relaciones y preveo la solución de los mismos? ¿Cómo eres usualmente ante un conflicto? ¿Eres de las personas que si ya sabes que viene el conflicto, porque ahorita vamos a ver qué síntomas puedo detectar, me anticipo a estos para tratar de buscar una solución? Los dejo unos segunditos para que ustedes se contesten. Aquí no se vale hacer trampa porque no se trata de quedar bien. Aquí se trata de verdaderamente hacer un análisis de cómo estoy reaccionando para poder mejorar. Siguiente pregunta. De un conflicto, ¿soy capaz de separar la situación de las personas involucradas en el mismo, evitando que esto se vuelva personal? Ay, fíjense, trabajé muchos años en corporaciones, la mayoría corporaciones en Estados Unidos, y yo algo que aprendí, que me di cuenta, es que el americano, el gringo, se puede estar destrozando en un tema de trabajo, pero termina la junta de trabajo y se van a echar una cerveza. O termina la junta de trabajo y se van a comer. ¿Cómo somos los mexicanos, cuando menos? Seguramente también en Latinoamérica, pero ¿cómo es el mexicano? Hay un problema en una junta, tenemos un conflicto y me lo llevo para mi casa y para el resto de mi vida. Y voy por la vida, me la hiciste, me la vas a pagar. ¿Cuándo? No sé, pero algún día me la vas a pagar. Y la venganza se come en frío y estamos alimentando nuestro cerebro de este tipo de pensamiento que lo único que hacen es prolongar el conflicto. El europeo, el canadiense, el gringo, normalmente los temas de trabajo los dejan en el trabajo y jamás o muy pocas veces los hacen personales. ¿Por qué? Por cultura. Así nos enseñaron, pero gracias a Dios esto tiene solución. ¿Cómo andan en eso? Siguiente. ¿Soy capaz de mantener la objetividad de mis emociones en medio de un conflicto en mi día a día? Esto tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Soy de los que explotan, mientan, avientan, golpean, salgo corriendo y azoto la puerta? ¿O tengo esa capacidad, esa inteligencia emocional de poder centrar mi atención en realmente qué es lo importante de este conflicto? Ahí contéstele de manera personal. Siguiente. Si bien este no es una plática de negociación, el conflicto tiene que ver con la negociación, pero ese es tema de otro curso. Pero finalmente es importante que ustedes entiendan que buscan establecer negociaciones ganar-ganar ante un conflicto. Ustedes realmente van a ver de qué manera pueden solucionar esto en donde ambos ganen, o tienen asociado el conflicto con ganar yo y los demás que se amuelen. Siguiente, ¿le dedican tiempo a hacer estas negociaciones y a las personas con las que van a negociar para solucionar los conflictos, en donde lo que estén buscando es que ambos se lleven algo, en que ambos ganen? Y por último, ¿muestran apertura en ese querer negociar para tener un ganar-ganar en el conflicto? Respondan esas 6 preguntas, porque para empezar, lo más importante es que nos demos cuenta, hay diferentes estilos de enfrentar el conflicto y ahorita los vamos a ver, pero lo más importante es que me dé cuenta realmente hoy cómo estoy. Si yo me engaño y digo, no, yo siempre tengo la actitud, pero en una de estas respondí que no, es que hay todavía algo que trabajar. Continuamos.
Primero lo que tengo que hacer es reconocer si existe un conflicto. A veces vamos por la vida quedándonos en el mundo y no hay conflicto. Y como dijimos, para que haya conflicto se necesitan 2 o más personas. ¿Cómo puedo saber que yo pienso que es un conflicto? Lo es. El primer síntoma es, hay ruptura en el curso normal de la situación con esa o esas personas. Si estamos funcionando de una manera y de repente algo pasó y ni cuenta me di, ese es un síntoma de que ahí puede haber un conflicto. Siguiente, no logro tomar acuerdos. Hay ausencia de acuerdos en eso que yo hoy vibro como conflicto, en eso que hoy yo estoy sintiendo como conflicto. No logro llegar a un acuerdo. Si tiene palomitas, que sí es un conflicto. Se siente tensión interna o en el ambiente, llámese pareja, colaborador, jefe, cliente. Hay ese que se corta, que llegas a la sala de juntas y agarras una navajita y le cortas. Existe esa tensión entre tú y la otra persona o las otras personas. Algo importantísimo. Esto me está generando malestar emocional. El malestar emocional es ese hoyito en el estómago, en el alma que traemos cuando algo no nos está funcionando. Ese es el malestar emocional. Hoy, ante esa situación que para ti es un conflicto, ¿eso sucede? Si la respuesta es sí, pues entonces sí se trata de un conflicto. Se quebró la comunicación. Olvídate de que llegue a acuerdos, eso mucho menos, pero hoy ya no me puedo ni siquiera comunicar, porque cada que trato de ponerme de acuerdo con la persona que me tiene que dar información, terminamos peleados, terminamos levantando la voz, terminamos diciéndonos cosas negativas. O con la pareja, me quiero sentar a llegar a acuerdos con esta persona, con mi pareja, pero nada más empezamos a hablar y terminamos peleados. Ahí hay un quiebre en la comunicación. Y la otra es, en esa situación que estás viviendo, te está generando inseguridad, miedo, se están generando chismes, se están empezando a ver coaliciones entre las partes. ¿Hay algo así? Si la respuesta es sí, ponle palomita y entonces, si alguno de estos aparece en tu conflicto, es que sí lo es. Si no, es que estás viendo moros con tranchete. A veces nosotros tenemos o pensamos que hay un conflicto, pero el otro ni está enterado ni tiene conflicto y entonces no hay porque no hay 2 involucrados. Háganse estas preguntas y quiero que piensen a partir de ahorita en un conflicto que estén viviendo o que hayan vivido y que aparentemente se resolvió o no se resolvió, para que vayan aterrizando la información en este mismo y se lleven algo de valor al terminar la plática. Ok, hay 2 tipos de conflicto. En esta cultura nos enseñan que el conflicto es conflicto no productivo o conflicto no funcional. ¿Por qué? Porque provoca rompimiento, odios, resentimientos, porque en nuestra cultura, cada que hay un conflicto se merman las personas y las relaciones, porque hace que los individuos y los grupos se aíslen y pierdan el deseo de cooperar. Esto se da mucho en las organizaciones. Se pelean los 2 gerentes, tienen un conflicto y en cascada cae este resentimiento. Y es, no le mandes la información, no le contestes los correos, no vayas a sus juntas. A veces no lo decimos directamente, lo mandamos decir a través de nuestras acciones. ¿Qué pasa cuando el conflicto no es funcional? Se pierde el tiempo, se toman pésimas decisiones, se nos va la gente valiosa, porque cuando tenemos gente productiva que quiere trabajar, que viene con toda la actitud positiva, que viene con toda la actitud de resolver, y lo único que se encuentra son marañas de resentimiento, de odio, de problemas, lo que termina haciendo es irse de ahí. Si ve que no puede negociar, si ve que se topa con pared, esa persona de valor se va a terminar yendo. Hay desperdicio de energía y de recursos, porque juntas van y juntas vienen y no arreglamos la bronca. ¿Por qué? Por esta parte emocional de la que les hablo, por ese sentir que voy a la junta a ver cómo me desquito y no verdaderamente a querer arreglar esto que nos ocupa. Evidentemente también hay desperdicio de recursos, hay falta una R, se me fue. Y ya en el caso extremo llega a haber daños físicos, morales o psicológicos. Me ha tocado ver gente que se pelea dentro de una empresa cuando está prohibido y obviamente les cuesta el trabajo. Esto es como usualmente vemos el conflicto, pero el conflicto tiene un lado positivo o un lado funcional. ¿Qué es lo que pasa con el conflicto funcional? Ahorita vamos a ver qué es esto. Cuando mi conflicto es funcional, que quiere decir que lo resolví y hubo aprendizaje, eso es que haya un conflicto funcional, sucede que se favorece el clima de autoevaluación y cambio. Cada que ustedes
terminen un conflicto, hagan una evaluación de cómo estuve, qué hice, cómo contribuí, cómo afecté a que se diera este conflicto y qué aprendí, porque eso es lo único que los va a hacer crecer. Un conflicto funcional propicia mayor interés y participación. Vamos a suponer que hay una bronca, estoy conflictado con el de enfrente, pero si yo veo que el otro tiene interés en resolver, eso es una respuesta en automático. La mayoría de las veces yo voy a querer resolver. Si yo veo disponibilidad de parte de mi pareja, va a ser mucho más fácil que yo tenga disponibilidad a que si lo único que veo es una barrera. Siguiente, optimiza la comunicación. Resultado de ese interés, tan solo en el lenguaje corporal, cuando yo me abro a escuchar otras posibilidades, además de la que yo traigo sobre la mesa, se optimiza la comunicación. Se abren canales distintos, se ponen ideas que ni siquiera sabían, porque los dos estaban en su posición. Provoca la mejora continua. Un conflicto siempre debería de traer una mejora. Ya lo resolvimos, tenemos una mejor manera de hacer las cosas. Y finalmente nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades, nuestra creatividad y nuestra innovación. Cuando tú te abres a esas diferentes alternativas que no son la tuya, te vuelves más creativo. Porque tú dices, ah, mira, no había visto eso, no había visto esto, no había visto eso. Y la otra persona también. Hoy en día, ¿de qué lado están ustedes? ¿Se van al lado disfuncional o ven los conflictos y obtienen mejora en esto? Déjenme ver que de repente se atora. Vamos a desmenuzar el conflicto. Tenemos a un señor llamado Moore, es un gurú de la administración y del manejo de los conflictos, y aparece José Ignacio Tobón porque es el que replica este modelo. Moore nos dice que puede haber 5 fuentes del conflicto. Y quiero que ustedes pongan el conflicto que traen y analicen, ahorita les voy a decir qué significa cada uno, en dónde se encuentre la fuente del conflicto que ustedes están viviendo o cuando menos ustedes creen que está, ¿ok? Moore nos dice, los conflictos pueden ser de datos. Puede ser que tú tengas una información, yo tenga otra información y estamos en una junta discutiendo, los dos queremos lo mismo, pero tenemos datos distintos. O resulta que yo tomé un correo previo al que tú me mandaste y yo estoy en una junta resolviendo con información pasada y tú con la más reciente. O resulta que estás tomando datos del mes de enero en lugar de febrero o marzo y eso hace que la información se distorsione. Si tu conflicto es de datos, esto es súper sencillo de resolver. Si no va la emoción de por medio, porque solo es comparar información. Solo es poner sobre la mesa de qué están hablando, cuál es el objetivo que quieren resolver y así se resuelve. Entonces, cuando es de datos no hay tanto problema. Sin embargo, si entra la emoción, ahí empieza la situación. También tenemos conflictos, de acuerdo a Moore, de intereses. ¿Qué es eso? Yo llego con una posición, vamos a suponer que yo estoy en el área de producción y llego a una junta con alguien de ventas. Y a mí yo tengo una cuota que cubrir de tantos sacos de pellets. Y tú ventas, necesitas cubrir una cuota del producto con otro color que no es el que producción está fabricando. Ahí hay intereses diferentes porque está el desempeño de ambos de por medio. Yo trabajé en Vic No Sabe Fallar y ahí esto se veía todos los días. Producción tenía su programa y decía, vamos a fabricar bolígrafos tinta verde. Ventas era la época escolar y decía, oye, espérame, a mí el cliente me está pidiendo azul y negro, el bolígrafo. Pero producción decía, oye, pero es que yo tengo en inventario más pellets verdes, necesito sacar la producción. Y eran unos circos en esas juntas, de verdad, estoy hablando de 1990, ya llovió, pero donde no había tanta información al respecto, pero eran unos circos porque los dos estaban viendo por sus intereses en lugar de ver que el interés era el Vic y que lo que quería es que Vic atendiera a sus clientes y llegara a acuerdos. Cuando hay intereses distintos, aunque trabajes en la misma empresa, hay conflicto. Otros conflictos, de acuerdo a Moore, es los estructurales, los que tienen que ver con la jerarquía, con las políticas, con los procedimientos. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en las políticas de pago. Cuando yo tengo un proveedor y necesito sacar un trabajo urgente,
hago negociaciones con el proveedor sin tomar en cuenta mis políticas de pago. Y digo, no, no te preocupes, si me lo entregas te pago el martes. Y resulta que finanzas tiene una política de pago que dice que solo se paga los días viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por decir algo. Y el otro hace su negociación con base en su posición, y allí hay un tema de estructura, porque las políticas, él lo que quiere es vender, ese es su interés, pero además hay un tema de cuota, y el otro tiene una política que dice no pago bajo ninguna circunstancia si no es el viernes, y entran en conflicto, en lugar de ver de qué manera lo podemos arreglar. Moore dice que también hay conflictos, y estos son los más complicados de valores. ¿Por qué? Porque los valores son los que nos mueven realmente. ¿Cuál es ese valor que a ti te mueve? Si tú tienes detectados tus valores, va a ser más complicado que puedas arreglar un conflicto cuando viene de un conflicto de valor. Esto se ve mucho en las familias. Te enamoras de alguien, se hacen novios, y nadie habla de valores en el noviazgo, esa es la realidad, o casi nadie. Casas con la otra persona y resulta que tú eres una persona muy espiritual y religiosa, y te gusta ir el domingo a misa. Y la pareja te acompañaba por quedar bien, pero a la hora de que se casan, resulta que uno de sus valores menos importantes es el espiritual y le vale sorbete la religión. Ahí va a haber un conflicto. Y si son valores no negociables, seguramente esa pareja va a terminar en divorcio. Los no negociables son aquellos por los que no estoy dispuesto a cambiar. Y les voy a poner un ejemplo de empresa. Un valor para mí no negociable es la corrupción. Un valor para mí no negociable es la honestidad. Más bien no la corrupción, la honestidad, que es el valor. Si a mí un jefe, como en algún momento me lo pidieron, me pide hacer trampa, me pide hacerme de la vista gorda, yo prefiero renunciar. Yo prefiero no seguir en esa empresa o yo prefiero no seguir en esa área porque para mí no es negociable la honestidad. No va a haber acuerdo bajo ninguna circunstancia. Por eso les digo que los conflictos de valores son los más difíciles de arreglar, porque si mi valor es no negociable, no va a haber manera de que yo llegue a acuerdo con la otra persona o con la otra parte. Me pasaba en General Electric, una de las políticas de General Electric que tiene que ver con la estructura era la política 20.4, nunca se me va a olvidar, hablaba de no puedes hacer negocio cero, expresa, no puedes trampa. Uno de mis valores es la honestidad. La gente de gobierno llegaba a pedir mordidas, llegaba, te doy el contrato, pero la mochada es del 15%. General Electric no iba a negociar con eso y prefirió dejarle de vender al gobierno. ¿Por qué? Por su política, ahí no hay manera de negociar. Entonces, este de los valores es de los más importantes o el más complicado de resolver. Y finalmente están los de relaciones, que yo he comprobado a través de mi trayectoria profesional que lo que más me ha permitido crecer son las relaciones. ¿Qué es esto? Entre mejor y en armonía te lleves con los demás, mucho más fácil va a ser resolver un conflicto. Si no, váyanse a su vida laboral. Cuando tienen vamos a pensar que tienen un conflicto de datos, en donde la persona no te está mandando la información en tiempo y forma que tú requieres. Y por la razón que sea, pero te llevas bien con esa persona. ¿Qué crees que va a pasar cuando le digas, mala onda, échame la mano, lo necesito el lunes a las 3 de la tarde más tarde el reporte? Es altamente probable que esa persona te envíe el reporte. Pero si tú traes una mala relación, si te has dedicado a darle la espalda, a jugarle con cuatros, a sabotearle sus juntas, el día que tú necesites de esa persona, ¿qué crees que te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar una persona que no está dispuesta a arreglar nada contigo por la historia. Entonces, de acuerdo a la definición, a la estructura de Moore de los conflictos, del origen de los conflictos, ¿en cuáles me tendría que enfocar hablando de emociones? En los intereses, en los valores y en las relaciones. ¿Por qué? Porque el tema de estructura está estipulado. Lo que tengo que negociar es qué dice la política y vamos a llegar a acuerdos. En el tema de datos, los números y las palabras son blanco y negro, señores. No hay, sí hay interpretación, pero lo que es los hechos, los valores y los intereses son los que tienen que ver con la esencia de lo que soy. Y ahí es donde están centrados la mayoría de los conflictos. En su conflicto hoy, ¿dónde están parados? Es un tema de datos, de intereses, de estructura, de valores que, híjole, no quiero negociar, o de relaciones. ¿Para qué me sirve saber en dónde está clasificado mi conflicto? Pues para saber el grado de dificultad, para empezar a lo que me voy a enfrentar, porque no es lo mismo negociar con un dato que negociar con un valor. Ahí está la gran diferencia. Entonces, primero, ubiquen en dónde está su conflicto.
Hasta que haya alguna duda, ¿tienen dudas? Adelante. Nos preguntan en privado, Bonita, perdón. Sí. ¿Alguien no quiere ver su micrófono? No hay problema. Adelante. ¿No? Ok, nos preguntan que el modelo que nos enseñaste, ¿cómo lo podríamos aplicar o cómo lo podríamos aterrizar en familia, en esas relaciones, como hablábamos? Es que estamos hablando con mucho tecnicismo, a lo mejor de datos, mail, correo y todo, pero si estuviéramos con la familia, ¿cómo lo podríamos aterrizar? Me voy a ir a cada uno de los puntos, desconozco el conflicto, pero vamos a pensar. Estructura. En mi casa, mando yo niños. No es negociable si hay un conflicto de que el niño no quiere llegar, el adolescente llegar a dormir, es un tema de estructura. ¿Por qué? Porque no está en negociación la hora. ¿Cómo puedo negociar entonces? Estipulando bien las reglas de la familia y con el ejemplo. Yo no puedo pedir que mi hijo adolescente venga a dormir si yo me voy el viernes y aparezco a las 6 de la mañana el sábado. Ahí estaría un tema de estructura, de la autoridad, en dónde está. Híjole, no, a lo mejor no es estructura, a lo mejor es un tema de datos porque nos confundimos y me dijiste cuando te ibas que regresabas a las 12 de la noche y no te oí y yo espero que regreses a las 11. O no te escuché cuando me dijiste que tenías una junta que ibas a salir tarde. Entonces, cuando es tema de estructura y datos, se arregla poniendo reglas en la casa y dejando canales de comunicación muy claros. Yo que soy súper despistada le digo a mis hijos, a mí no me digan nada, me dejan un WhatsApp, por favor, diciéndome dónde están y a qué hora regresan. No me lo platiquen porque se me va a olvidar. O ando muy ocupada y no me voy a dar cuenta. ¿Ok? Pero vamos a pensar con la pareja, los intereses. Resulta que llega Navidad, que ojalá así sea este año con la pandemia, pero esperemos que así sea. Y yo quiero pasar Navidad con mi familia, pero mi esposo quiere pasar Navidad con unos amigos que tiene muchos años que no ve. Ese puede ser un conflicto de intereses, porque los dos, aunque se quieren, se amen, pueden tener los mismos valores, pero en ese momento sus intereses están en diferente lugar. O resulta que yo estuve en casa cuidando hijos muchos años y un día desperté y dijo, ya no quiero cuidar a mis hijos, ya están grandes, ya no me necesitan, ahora me quiero ir a trabajar y la pareja dice, no, espérame, si tú nunca has trabajado, ¿por qué ahora quieres trabajar? Esos son intereses distintos, ¿ok? Vámonos en el tema de relaciones. ¿Cómo está tu relación en familia? ¿Cómo hoy hacen estas negociaciones? ¿Cómo hoy llegan a acuerdos? ¿Qué tan claras están las respuestas? Porque esto trae historia. Si tú quieres, vamos a pensar, tomaste una plática de inteligencia emocional y te dijeron que tienes que centrar y tratar de hablar con la gente, etc. Pero resulta que tienes 3 años a punta de grito y sombrerazo con tu hija. Y un día le dices, mi amor, quiero invitarte a cenar porque quiero que tengamos una relación en armonía. Te va a mandar, pero así, derechito y a la lona. Hay mucho trabajo que hacer cuando el tema es de relaciones. ¿Qué tan lejanos o cercanos estamos con la persona de la familia? Puede ser hermano, tío, primo, lo que sea. ¿Qué tan cercanas están esas relaciones? ¿Qué tanto me he encargado de construir relaciones en armonía? Esa es la facilidad que voy a tener para poder arreglar un conflicto. Y el de valores, que para mí es el más complicado también en la familia. ¿Por qué? Porque venimos de familias diferentes, con valores diferentes, y como pocas veces me siento a platicar en el noviazgo de este tema, estoy enamorado y lo único que quiero es juntar mi vida con él, a la hora realmente de empezar a convivir y hacer un proyecto de vida, porque toda familia debe de tener una planeación estratégica y un proyecto de vida, ahí es donde empiezan a confrontarse los valores. Y si yo no estoy dispuesta a negociar esos valores, va a ser muy complicado que arregle los conflictos. Y me voy a desgastar muchísimo en el pleito, cuando no voy a llegar a ningún acuerdo. Hace muchos años tomé un curso, un señor que se llama John, ahorita no me acuerdo, pero él es gurú de la terapia de pareja. Y en ese curso decía que él en los primeros 5 minutos sabía si la pareja iba a terminar divorciada o no. ¿Cómo lo sabía? Por el tema de los valores. Es lo que está en pleito, lo que está a negociar o no. Era la primera pregunta que les hacía. Y si uno decía, es que me choca que fume, y el otro decía, no voy a dejar de fumar, y hazle como quieras,
Él decía, no gasten su dinero, no gasten su tiempo y vayan a divorciarse de una vez, porque si tú no piensas dejar de fumar y tú no piensas dejar que fume, ¿dónde van a poder llegar a un acuerdo? No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, nos dicen que sí. Muchísimas gracias. En nada. Estuvo muy bueno, me encantó. Casi ni pasa esto. Además de la fuente del conflicto, los conflictos se dan en 3 niveles y todo redunda en las emociones. Los conflictos empiezan siempre por un tema personal. Las guerras no nacen de la nada, vienen por los intereses, los valores de 2 personas. Ahí empieza, ahí se detonan las guerras. 2 personas y obviamente eso se va en cascada y esto se va haciendo como una bomba atómica y se convierte en un tema grupal. En la familia, agarran bando los hijos, con mamá o con papá. Y si están ante un divorcio, peor. Es si estás conmigo o estás contra mí. Y se hace grupal. Y esos grupales se convierten en conflictos estructurales, se convierten en conflictos de familia, porque al haber 2 bandos, evidentemente, esto va a ser un conflicto familiar. Si nos vamos a la empresa, pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una bronca con el de finanzas y no logro arreglarla. Y como tengo colaboradores bajo mi cargo, sin decírselos directamente, empiezo a sabotear al de finanzas, sus juntas, su información, le mando malos reportes. Y esto se hace grupal. Y en el diplomado de desarrollo humano, de competencias gerenciales que damos en el TEC, es uno de los grandes planteamientos que hace la gente. Dice, oye, es que, híjole, me cuesta mucho trabajo negociar con el de al lado porque su jefe le dio instrucciones, aunque él no quiera traer instrucciones del jefe. Y yo lo que les digo es, lleguen a acuerdo ustedes, no se bronqueen con su jefe, hagan acuerdos y respétenlos. Y evidentemente esto se llega a convertir en problemas estructurales, no nada más es papá y mamá, al rato de los tíos, los primos toman partido o en la empresa por áreas, está toda producción contra ventas en pleito. ¿Por qué sucede esto? Volvemos, están en juego intereses, ya sea personales del grupo o de la estructura, están en juego valores, pero además está en juego el derecho de la gente, el derecho a ser respetado, el derecho a no ser humillado, el derecho a ser tomado en cuenta. Y estos señores, sobre todo en las organizaciones, no se toman en cuenta. Y si nos vamos a la familia, ay no, tú estás chiquito, tú eres menor de edad, y no lo dejan hablar al niño o al señor de edad, que ya el pobre está en una silla de ruedas, no lo tomamos en cuenta si quieres, si no quieres, y qué opina al respecto, y los hacemos a un lado y el conflicto se vuelve o se quiere arreglar entre 2 personas cuando a lo mejor no está ahí la solución. Entonces es muy importante que ubiquen hoy en dónde está ubicado ya su conflicto. ¿Es solamente entre la otra persona y yo o esto ya se volvió una guerra de país? ¿Dónde está la bronca? ¿Y cómo respondemos al conflicto? ¿A dónde me enfoco yo? ¿A el qué o a el cómo? Yo me enfoco a el qué, que es a la sustancia, y me centro en el resultado que quiero obtener, voy a solucionar los conflictos mucho más rápido que si me enfrasco en el cómo, en el proceso, en la manera en que lo quiero resolver. Ha de ser como yo digo y te callas, porque aquí mis chicharrones truenan. Una conocida mía, una amiga, siempre dice, no me molesta que me digas perra, me molesta la perra forma en que me lo dices. Si ustedes se fijan, es el conflicto, si tú te enfocas en el qué, van a llegar más pronto a la solución que si te enfocas en el cómo se tiene que hacer a mi manera. Y para esto vamos a ver los diferentes estilos que tengo de responder al conflicto. Ahorita, porque es una plática, no vamos a ahondar, pero cuando damos el taller, hacemos un autodiagnóstico y cada quien a través de una herramienta puede ubicar cuál es su forma más común de responder al conflicto. Y eso lo lleva a su forma de negociar. ¿Qué está en juego cuando quiero responder al conflicto? Por un lado está el querer lograr lo que yo ando buscando, el resultado. A mí no me importa que tú pierdas, yo lo que quiero es ganar. O a mí me importa más conservar la relación que obtener el resultado. De eso va a depender cómo respondemos al conflicto. Y voy a empezar por una de las formas más comunes en nuestro país, el de competir. En el de competir, desde que estamos chiquititos, nos enseñan que a la escuela se va a ganar el primer lugar,
a ganar en el equipo de fútbol, a ganar en la competencia de matemáticas, a ganar en una pelea. Así nos van educando y luego quieren que trabajemos en equipo, ¿verdad? Esa es la paradoja. Me educan a ganar y luego me piden que trabaje en equipo. En el competir, si yo enfoco el conflicto desde el competir, solo voy a ganar yo. Pero solo voy a ganar yo y tú vas a perder en este momento. Porque, ¿qué creen? Cuando yo gano y tú pierdes, ahí no se acabó el conflicto. Seguramente la otra persona va a buscar la revancha después. En el único lugar en donde tenemos que ir a competir y yo gano y tú pierdes es en los deportes. Porque así está establecido. Solo hay un ganador en el fútbol. Solo hay un ganador de la medalla de oro. No hay empates en las Olimpiadas. Ahí es la única forma en que tendríamos que ir respondiendo al conflicto a través de la competencia. Pero si nos vamos a la familia y al trabajo, que es donde estamos planteando estos esquemas, el que yo gane hoy en un pleito con la pareja, seguramente viene la revancha después. Ok, nos fuimos con tu mamá, está bien, está bien. El siguiente viernes llegó tarde y ni siquiera te aviso. Ahora me la cobro. O en el trabajo, es en una junta, se despluma, no llega a un acuerdo y el afectado, el que perdió, va a buscar la revancha después, por la parte emocional que les decía. Este es tu estilo y seamos honestos. No tiene nada de malo tener el estilo de competir más alto. No tiene, así soy en este momento. El problema es ese. El problema es que no busque los otros estilos. Porque si yo quiero llegar a acuerdos, necesito moverme en estos esquemas. No siempre se debe de ir a ganar, ganar. En la competencia deportiva, claramente, pues tengo que ir a competir. ¿Ok? O tal vez tú eres de las personas que mejor evades. Ay, mira, para no tener broncas ya con mejor le doy el avión. Sí, mi amor, sí, está bien, lo que tú digas. Sí, mi vida, ya. Sí, jefecito, está bien. Le doy la vuelta, no discuto, porque una cosa es ceder, que ahorita vamos para allá, que es, sí, jefecito, pero tiene otras implicaciones. Le doy la vuelta, no discuto, ¿y qué creen? Cuando yo tengo ese estilo, principalmente, los dos perdemos. ¿Por qué? ¿Por qué los dos perdemos? Porque yo terminé dándole la vuelta y ¿qué creen? Ese conflicto me va a botar después. El renunciar, el evitar o evadir, lo único que me va a hacer es aplazar el conflicto. Nada más. O tal vez tú eres de las personas que a todo dices que sí para no tener conflictos. Por eso hay asesinos, por eso aparecen descuartizados los canales. Y observen ustedes las noticias cuando, es que era tan buen vecino, es que de verdad no entiendo qué pasó. Esa persona seguramente, digo, a menos de que tenga un tema psicológico que arreglar, fue una persona que estuvo cediendo constantemente. En el bullying, eso pasa. El niño bulleado o lo evade o complace y cede, dando su lunch, dando dinero, dejándose golpear para evitar el conflicto. Pero al final de cuentas siempre pierde. Y una persona que siempre pierde va a ir acumulando emociones negativas y tarde o temprano, como hoy Express, las va a sacar. Tenemos también el que está en medio, que es la conveniencia. Les decía yo, en México el más usado es la competencia y la conveniencia. Mejor renunciamos los dos a algo para poder llegar a acuerdos. Esa es de las más comunes, no quiere decir mejor, pero es en la que pierdo menos. Ay, ok, está bien, yo pierdo esto y tú pierdes eso. Y nos vamos los dos contentos porque ambos perdimos, ambos renunciamos. Ganamos tantito, pero también renunciamos. Ese es de los más comunes, no es el más sano. Porque ¿qué pasa cuando yo convengo nada más? Finalmente hay una pérdida, estoy renunciando a algo y después también voy a querer de alguna manera obtener ventaja. Y finalmente está el ideal que es la colaboración. Yo gano, tú ganas. ¿Qué es esto? Cuando yo colaboro, cuando yo elijo responder al conflicto a través de la colaboración, voy a lograr mis resultados, que es uno de los ejes, porque estamos ganando los dos, pero también voy a mantener la relación. Si nos vamos al mundo de los clientes, de la comercialización,
y yo quiero ganar ventaja con un cliente, me va a dejar de comprar probablemente, o termino cediendo y dándole el descuento, voy a perder. Pero si yo llego a buen acuerdo con mi cliente, tenemos una relación a largo plazo y los dos ganamos. Hoy, ¿cuál es tu estilo? El que nos proponen los expertos en esto, nos dicen que colaborar es el mejor estilo, pero es el más complicado por el tema de las emociones que les decía hace rato. ¿Cuál es tu estilo? ¿Tiendes a competir? ¿Tiendes a evitar? ¿Prefieres ceder y complacer al otro? ¡Ay, esos acuerdos de, bueno, está bien, los dos perdemos tantito! ¿O verdaderamente voy a buscar un ganar-ganar con la otra persona en el conflicto? Hay 6 recomendaciones que se dan para poder abordar un conflicto y que las emociones no nos traicionen y podamos ganar-ganar. Lo primero, y esto lo van a ver en cualquier curso, taller de inteligencia emocional, es conoce tu estado de ánimo. ¿Cómo le hago para conocer mi estado de ánimo? ¿Cómo se les ocurre? En inteligencia emocional hay un ejercicio muy lindo, de Matea se llama, es ¿en dónde tengo ubicada mi emoción? Normalmente, y eso seguramente si estuvieron en las pláticas anteriores lo vieron, usualmente cuando yo tengo una emoción me pega en algún lado del cuerpo, en la quijada, en la cabeza, en los puños, en el estómago. Cuando yo logro identificar en dónde está mi emoción, ya sé que viene el enojo inmediatamente, ya sé, y a veces el ver a la gente te provoca. Cuando tú ubicas en dónde está tu estado de ánimo, vas a poder saber si estás enojado, si estás triste, si estás contento o qué es lo que te está pasando para saber si es el momento de abordar el conflicto. Si me doy cuenta que me está llevando el diablo, por favor, no hagas ningún acuerdo en ese momento. Toma retirada. Hay una técnica que se llama al balcón en negociación. Cuando estás atorada en una negociación, cuando estás atorado en resolver un conflicto, por la razón que sea, puede ser por tu estado de ánimo, no hagas ningún acuerdo en ese momento. Te dice, sal al balcón. No quiere decir que físicamente vayas al balcón. Quiere decir que o te retiras tantito, o te quedas callado, o pides una nueva cita, o sales a respirar, o te fumas un cigarro, o te tomas un café, o lo que tú quieras para calmarte. Recomendación número 2. Describe tus pensamientos y emociones. No basta con saber que estoy enojada. Hazlo racional. ¿De qué me sirve hacer racional que estoy enojado? Porque entonces puedo desglosar mi enojo y verdaderamente ver qué lo está originando. Acabo de tener una sesión de terapia hace un momento entre mamá e hija, ya le tocó estar a las dos presentes, y la niña expresaba mucho enojo contra la mamá, y la fui llevando a desglosar el enojo, y resultó, cuando le digo, de los 7 días de la semana, ¿cuántas veces te pasa? Con trabajo es una, pero ella lo estaba sobredimensionando. Y entonces cuando vio con claridad, dijo, no, pues la verdad es que muy pocas veces lo hace. Y cuando yo la tenía ella en proceso, me reportaba mucho enojo contra la mamá por eso, cuando esa no era el verdadero motivo, había otras cosas atrás. Para eso me sirve ir desglosando, ok, ya sé que estoy enojada en este momento. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué me está generando en el cuerpo? Y el tercero es regístralo. Ay, Silvia, ¿cómo voy a poner a apuntar? Para esto, para ver realmente si ese conflicto que hoy estoy teniendo verdaderamente es un tema o es algo que yo estoy sobredimensionando por mi enojo. Porque a lo mejor le estoy reclamando a mi marido que siempre llega tarde y ha llegado una vez en los últimos 3 años. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Eso es muy importante registrar conductas. Es esto que me está molestando cada cuando sucede. Primero para poder presentar evidencias. No es lo mismo que yo le diga a alguien, a un eres impuntual, a que le diga, en los últimos 5 días de la semana has llegado tarde, 15 minutos tarde 3 veces. Eso clarifica y es más fácil. Siguiente tip, descubre tus patrones de estado de ánimo. Es qué tanto me enojo, qué tantas veces estoy triste por este conflicto. ¿Por qué? Porque si es un patrón inherente a mi forma de ser, pues el otro no tiene nada que ver, más que a lo mejor es lo que lo... Pero tiene que ver conmigo, no con el otro. Siguiente, identifica tus trampas de pensamiento. Ay, somos expertos. Si nos vamos a la tarea psicológica, hay un evento que me genera malestar, ese evento que me genera malestar empezó aquí. Y yo me bronqueé con mi pareja. Y empiezo a rumiar, en psicología se llama rumiación de pensamiento, empiezo a rumiar, no lo que me hizo ahorita,
las 7 veces anteriores que me ha hecho y además la vez que no me cumplió y aparte la vez que me quedó mal y el día que dijo que iba a llegar temprano y no llegó y esas son trampas del pensamiento porque pierdo el foco de lo que realmente me está afectando. Y la última, mira las situaciones desde nuevas perspectivas. Ok, si estoy muy mal, estoy muy enojada, ya lo registré, me pasa casi 5 veces a la semana. Ay, sí, si es un patrón o no, ¿sabes qué? Esto nada más me pasa con esa persona. ¿De qué otra manera podrías abordar el conflicto? No es la que te gusta a lo mejor, pero ¿qué otras alternativas tienes? Una técnica que se usa aquí es pregúntale a otras personas de tu confianza la opinión de cómo lo abordarían ellos. Hay un ejercicio de la silla en psicología que te dice, ponte en la otra silla y ¿qué le dirías tú a esa persona sobre ese conflicto? Esa es una manera de ver en otra perspectiva el conflicto. Si tienen dudas, levanten su mano. Voy a apurar. Hay técnicas para construir la colaboración, las vamos a ver rapidito. En los talleres esto sea un ejercicio muy profundo, pero ahorita les voy a dar una probadita. 1, ya pasaste por toda la parte emocional. Ya registraste, ya te diste cuenta, ya estás con toda la apertura para arreglar el conflicto y quieres colaboración de la otra persona. Averigua, número 1, las necesidades y objetivos de la otra persona. Llegamos a la guerra sin fusil. Llegamos a la guerra tirando a matar. Lo primero que hay que preguntar para llegar a acuerdos es qué quiere el otro. Porque a veces, observen en algunas juntas, observen en algunos pleitos familiares, están hablando de lo mismo, los dos quieren lo mismo, pero están peleándose. Es realmente cuál es tu punto, qué es lo que quieres de mí, qué quieres que pase en este conflicto. Es que estoy harta de que todo el tiempo de llegar 1 hora y nunca llegas. Exactamente cuál es tu petición. Lleven a la persona a que verdaderamente les diga, porque a lo mejor ni siquiera es la llegada tarde, a lo mejor es que le estás ignorando. Sí, se podría arreglar el problema es, mi amor, voy a estar con mis cuates jugando dominó y llego a las 12 de la noche. Y se acabó la bronca. Pero como no sucede eso, la pareja está muy enojada porque la ignoras, no porque se fue. Dice, pregunta y exponga lo que necesita. No nada más le pregunten al otro. También den información de cuál es el punto en el que ustedes se quieren centrar para arreglar ese conflicto. Siguiente, ofrezca múltiples alternativas. Todos llevamos una alternativa o una solución a nuestro conflicto bajo nuestra perspectiva y bajo lo que nos conviene. Siempre, si tú quieres llegar a acuerdos, tienes que llevar más de una. No nada más la tuya. ¿Qué otras alternativas le puedes ofrecer al otro que le convengan? No alternativas que no le convenga, porque de nada sirve que llegues con 20 si ninguna de esas le es favorable a él. Entonces, busca alternativas que pudieran ser favorables para ambos. Ok, mira, me estás pidiendo que nunca salga, no, espérame, yo quiero jugar dominó con mis amigas o con mis amigos o irme a tomar con un café porque para mí es importante la interacción con mis amigas. Es que te vas todos los días. Ok, te ofrezco, no me voy todos los días, pero yo sí quiero ir cuando menos una vez a la semana. O irme cuando tú no estés para que cuando llegues ya me encuentres. Y así ir ofreciendo diferentes alternativas y que el otro haga lo mismo. Siguiente, estimule el intercambio de información. La única manera de lograr una actitud abierta es cuando te está dando información. Si la persona te dice que está dispuesta a hablar, a llegar a acuerdos, pero su lenguaje corporal, su actitud y su voz callan, es que esa persona no está dispuesta a darte información. ¿Cómo puedo estimular el intercambio de información? Primero empezando con una actitud abierta de mi parte. Primero empezando ofreciendo lo que tú traes. Mira, estos son los datos que yo tengo. Esto es lo que necesito. Y le ofreces al otro esa información y eso hace que se abra esa brecha entre el otro y tú y el conflicto. Siguiente, enfatiza en la colaboración antes de hablar de soluciones. Si la otra persona te está presionando, regresa a la persona y enfócala en lo que quieren buscar ambos es un beneficio para los dos. Y así se lo tienes que decir directamente. A ver, está bien, entiendo que tú quieres una respuesta, pero vamos a centrarnos, se trata de que los dos ganemos. Yo también quiero llevarme algo de esta negociación. Y ¡pum! Lo vuelves a regresar. Si a pesar de insistir,
no estás obteniendo resultados, tienes que replantear en otro momento porque quiere decir que esa persona no está dispuesta a ningún tipo de negociación. Lo que les decía, rechaza toda interacción si estás exaltado. Si las emociones están por encima de ti, ya te rebasaron, no hagas ningún acuerdo. Y aquí dice, toma el liderazgo emocional. Tomar el liderazgo emocional, es decir, te centras en tu inteligencia emocional, ubicas en dónde está tu emoción, haces ejercicios de respiración y si es necesario, vuelves a replantear después. Y el último es, adopta un enfoque creativo para la solución. Es lo que les decía, analiza tu situación desde ambas perspectivas, no nada más desde la tuya. Si tú estuvieras de aquel lado, ¿qué quisieras? Explora posibles soluciones para ambos e implementa la mejor opción para ambas partes. En algunos cursos me dicen, ay, es que me quedo con una sensación de que perdí si no gano. Obviamente, si tú eres competitivo y no ganas las cosas como tú las quieres, no quiere decir que perdiste, quiere decir que estás enfocado en el ganar, en el resultado y no en la relación. ¿Cómo puedes desarmar a una persona que está en esa posición de yo vengo a competir y voy a ganar? Cuando tú le ofreces soluciones, hay una pregunta que es clave, que es, ¿tú estás conforme? ¿O qué tendría que pasar para que tú te fueras de esta mesa sintiendo que ganaste? Porque a veces la solución sí le satisface, pero lo que no le satisface es que tú también ganes. Ese es el espíritu competitivo tan marcado que no nos lleva a ningún lado. ¿Dudas hasta aquí? Nos pregunta Blanca, ¿cómo puedo hacerle con sus empleados el que lleguen tarde? ¿Cómo podría haber ahí hay un conflicto, ciertamente, me imagino? ¿Y cómo podría hacerle para esa negociación para favorecer ese conflicto? Ok, lo primero es, ¿tienes información registrada de qué es llegar tarde? Porque a lo mejor es un empleado el que está llegando tarde o todos llegan tarde toda la semana. Lo primero que tienes que sentarte a ver es realmente cuál es la situación real, los datos, y nos vamos al tema del conflicto. Segundo, ¿tienes una política por escrito que hable de la puntualidad? Es un valor dentro de tu área, de tu empresa, porque si tú estás asumiendo que ellos entienden que llegar temprano es importante y ellos no lo saben, no le están dando ningún valor. Ahora, ¿quieres que lleguen temprano porque el trabajo lo demanda o es porque yo soy puntual y ahí entra el tema de valores y por mis calzones y mis chicharrones tienen que llegar temprano? O verdaderamente la labor que hacen les permite llegar después y se pueden ir después porque trabajan por horario o trabajan por objetivos. ¿Qué es lo que te importa a ti? ¿El resultado? ¿Que estén ahí 8 horas sentados o que te entreguen información? Me hacen falta datos, pero lo primero que yo te diría es, primero que nada, registra. Cuando hablas de impuntualidad, ¿a qué te refieres? Porque si tú le dices a una persona, eres impuntual, y esa persona te demuestra que solo llegó un día tarde, no va a haber manera de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque se está sintiendo agredida. La otra es, si no tienes una política de puntualidad y no es algo que importe para el trabajo, pues ellos no le están dando el valor. Pero vámonos a de construir la colaboración. Averigua, no lo hagas nunca en grupo porque es echar montón. Vete con las personas que están llegando tarde y pregúntales cuál es la razón por la que están llegando tarde. O sea, porque verdaderamente a veces sí hay una razón de peso y es, digo, casos así muy comunes. Oye, es que llevo a mi hijo a la guardería y por más que llego yo a tiempo, las señoritas que reciben al niño no están listas en el filtro. Entonces, por más que llegue temprano, porque una solución sería levantarme más temprano, ellas no están disponibles hasta tal hora y no hay manera. Ahí donde tú dices, ok, ¿cuánto es lo negociable? ¿Qué dice la política? Porque si es una política inamovible, se pone más complicada la cosa. O a lo mejor la política lo dice, pero tú en la forma de trabajar con tus equipos haces acuerdos en donde, ok, el día que llegues tarde, me puedes pagar con tiempo a la salida. Y es ahí donde le vas mostrando a tus colaboradores el valor de la puntualidad. Pero yo otra cosa que te diría es, ¿por qué es tan importante? Por el tipo de trabajo que realizan, porque esa es parte de los valores que tú les quieres transmitir a tus colaboradores, pero para que un valor llegue a la otra persona necesitas decirle por qué es importante. Si ellos lo ven como una postura tuya de autoridad, no van a estar dispuestos a negociar por la manera en que lo estás planteando, ¿ok? Si quieres, te propongo algo a quien me haya preguntado. Si quieres, aparte, te puedo resolver porque sí nos llevaría mucho tiempo
ayudarte en este tema, pero sin ningún problema platicamos al finalizar. Okay. Muchas gracias, Silvia. Ahorita le escribimos. Etapas del conflicto. Ahora sí lo vamos a hacer chiquitito, chiquitito, así como partimos la nuez, de cómo se va evolucionando el conflicto para que ustedes ubiquen en dónde está y sea más fácil que lo resuelvan. El conflicto se divide, o el arreglar un conflicto, en preparación, ejecución y seguimiento. La etapa 1. Lo primero que yo tengo que ver en la etapa 1, que es la oposición potencial o incompatibilidad, es a qué me voy a enfrentar. Y la única manera de saber a qué me voy a enfrentar con la otra persona, ¿cuál es el antecedente? Historia atrás. ¿Cómo ha sido mi comunicación? En el de estructura está arriba de mí la jerarquía, está igual que yo, está abajo de mí. ¿Cómo están las políticas? Si quieres tomar el ejemplo que me decían de la puntualidad, ¿cómo están las políticas? ¿Qué pasa cuando la gente llega tarde? ¿No pasa nada? Como, ¿para qué llegan temprano si no pasa nada? No hay ninguna consecuencia lógica a la llegada tarde. O estoy premiando a los que llegan temprano o no. Ahí esa es la parte de estructura. Y lo que les decía, variables personales, es, me tengo que enfocar a eso que hoy a él le está afectando, porque si yo no me tomo el tiempo y la molestia de saber qué está pasando del otro lado, va a ser muy complicado que pueda llegar a acuerdos. Una vez que yo tengo clara la etapa 1, me voy a la etapa de cognición y personalización, se llama. El conflicto se percibe o se siente. ¿Qué es esto? No es lo mismo que yo me dé cuenta que hay una bronca, pero no me afecte, sea yo la afectada. No es lo mismo que me reclames todo el tiempo porque llego tarde, pero yo estoy feliz yéndome con mis amigas, a ti que te quedas en la casa y te tienes que hacer cargo de los hijos y que además no te puedes dormir hasta que yo llegue, no traigo llave o lo que tú quieras. Es diferente el cómo se puede abordar un conflicto si solo me doy cuenta o soy la persona afectada. En el conflicto que ustedes lo están percibiendo o son ustedes parte de esta parte emocional que están resintiendo. ¿Por qué? Pues porque va a ser más fácil que si el conflicto es percibido para mí, que tenga cabeza fría, a que si el conflicto es algo que yo estoy sintiendo de manera personal. Entonces ya ubiqué, ok, estoy dentro, sí me doy cuenta, pero la verdad es que no me afecta, o no, sí, y esto me molesta mucho. Vámonos a la etapa de ejecución. ¿Con qué intención llegas tú a los acuerdos? ¿Vas a tomar ventaja? ¿Vas a tomar revancha? A veces nos mandan y te dicen, mira, no tienes nada que negociar, no tienes que llegar a acuerdos, solo ve y cumple. Si solo voy a evadir o solo voy a hacer pequeños convenios y no resolver la bronca, la intención va a determinar la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque si yo voy a colaborar, es altamente probable, y la otra persona también, es altamente probable que salgamos con un conflicto solucionado. Si yo solo voy a competir, le voy a ir a dar en la torre al otro nada más. Entonces, ubiquen ustedes, como les decía, hay una herramienta que en los cursos vemos para ver cuál es tu estilo predominante. Y luego viene la etapa del comportamiento. Ya en la ejecución de este conflicto, ya cuando estamos en una discusión, ya cuando estamos queriendo llegar al acuerdo, ¿cómo me comporto? ¿Cómo es mi lenguaje corporal? Sí, el del otro, porque me da mucha información. Pero ustedes tienen que voltear a verse a ustedes, porque a veces nada más estamos apuntando con el dedo y recuerden que cuando yo apunto con un dedo, 3 apuntan hacia mí, así. Entonces, ¿qué lenguaje corporal esto? ¿Qué emociones estoy emanando? ¿Estoy tan enojada que el otro lo único que está recibiendo es agresión? ¿Es puño cerrado, hablo golpeado, me inclino hacia adelante de manera retadora o me vale gorro, me recargo, me cruzo los brazos y rechazo total? ¿Qué tipo de comportamiento? El lenguaje corporal en el conflicto, señores, habla mucho de tus emociones. La boca puede decir una cosa, pero quien habla realmente de cómo te estás sintiendo es tu lenguaje corporal. Y finalmente, ¿qué ha pasado en ese conflicto? A partir de que yo llegué a acuerdos, ¿se cumplieron? ¿No se cumplieron? ¿La relación fue mejor? ¿La relación se terminó de ir por el caño? ¿Cuál ha sido ese desempeño? Porque a veces llegamos a acuerdos y nos olvidamos. Y otra vez reincidimos. Por eso es tan importante darle seguimiento a esta parte de qué acuerdos tuvimos para poder darle seguimiento. Esas son las diferentes etapas del conflicto. Ubiquen ustedes en dónde se encuentran actualmente en ese conflicto. Y si nos vamos al de la llegada tarde,
¿En cuál estás actualmente con tus colaboradores? ¿Trae historia esto? ¿Es algo que apenas empezó a suceder? ¿Es uno? ¿Son muchos? ¿Te está afectando en el resultado? Una manera muy fácil de arreglar la puntualidad es poder mostrar evidencias de qué manera su impuntualidad afecta el resultado de los demás y del área, incluso de su desempeño. Otra herramienta es ponlo como un indicador. Si es tan importante, ponlo como indicador de desempeño. Y entonces ya no te vas a pelear con nadie, simplemente vas a evaluar desempeño de acuerdo a frecuencia y políticas. ¿Ok? Ya vamos a terminar, que ya se me está comiendo el tiempo. Creo que ya me comió. Algo importante cuando quieras solucionar un conflicto, enfócate en intereses, no en posiciones. ¿Qué es esto? Volvemos a ¿cuál es el origen del conflicto? ¿Cuál es el interés que trae esta persona y cuál es el interés que me trae a mí? No es, soy el que manda aquí, soy el gerente, soy la mamá y por eso me tienen que obedecer. Es, ¿por qué el hijo te está demandando llegar tarde a casa? Pues porque es joven y quiere divertirse, ¿ok? Te voy a dar chances a cierta hora, pero no me puedo ir a la posición de aquí mando yo y no sales nunca, porque entonces no voy a llegar a ningún acuerdo, se me va a ir sin permiso. Busca mayor información, lo que te decía en el ejemplo de llegar tarde. ¿Por qué están llegando tarde? ¿Se están yendo tarde porque quieren cumplir con el trabajo o a su hora en punto se van? Aquí tienes que rascarle más qué hay atrás de este conflicto que está sucediendo. Importantísimo, enfoca la energía hacia el acuerdo. Y ahí ya llevas gran parte ganada. Si tú yo quiero verdaderamente solucionar esto, tienes que ir con toda la apertura a dar alternativas de solución. Algo importante es utiliza criterios comunes. ¿Qué es esto? ¿En qué sí estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Porque a lo mejor están peleando y gastando energía en cosas que ambos están de acuerdo. ¿Para qué argumentan eso? Mejor váyanse a esas diferencias que son las que tienen que negociar. O váyanse a esas situaciones que son las que verdaderamente importan y no estén peleando, que es muy común en las juntas de trabajo, 25 cosas cuando la que importa es una. Escucha, observa, verifica. Dios nos dio 2 orejas, la naturaleza, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Observa el lenguaje corporal. Verifica si la otra persona te está entendiendo, si la otra persona está viendo las alternativas que ofreces, si la otra persona está viendo un beneficio también para ella. Y si hasta lo que has planteado no resulta, genera mayores alternativas. Y aquí se dice, usa el pensamiento lateral. Edward de Bono, de los estudiosos de la creatividad, te dice, normalmente en el proceso de una idea, llega una idea. Cuando llega una mejor, ¿qué hace? La bota y se centra en la que acaba de llegar. Llega una mejor, la bota y se centra en la que acaba de llegar. Si tú quieres generar mayores alternativas, construye sobre las que ya hay, sobre las soluciones que ambos tienen, cómo podemos hacer una mejor para ambos o para ambos grupos. Y en esas soluciones amplía, cuando ya lograron tener acuerdos, entonces sí ya van a empezar a escarbarle de qué manera podemos hacer mejor esa solución que damos para ambos la situación. Esto es clave en el conflicto, señores. El manejo de la información. ¿Cuál es la información relevante que estás queriendo resolver? ¿Por qué? Porque en eso te tienes que centrar tus soluciones. ¿Qué información te hace falta para poder llegar a acuerdos? A lo mejor están peleando lo que ambos quieren y los dos tienen la razón, pero nunca ninguno de los dos se han dicho lo que necesitan. Y muy importante cuando quieran establecer acuerdos, qué sí y qué no pueden ofrecer. No ofrezcan lo que no pueden. Ejemplo, si tú eres una persona del área comercial y tu política te dicta que, no puede, que lo más que tú puedes es el 10%, no llegues ofreciendo el 15%, porque te vas a hacer el harakiri. Que sí puedes ofrecer. Si tú no puedes ofrecer hacer con tu pareja algo, no lo ofrezcas, porque entonces va a estar enojada 2 veces la pareja. ¿Y qué sí y qué no puedo pedir? Aquí pasa mucho cuando un cliente se ve afectado porque no le cumpliste. Ay, la naturaleza humana es, no me cumpliste, pues ahora te voy a pedir lo que sé que es imposible que me des. Y a veces las empresas lo que hacen es, en el lenguaje vulgar se dice, se bajan los chones con tal de conservar al cliente y hay una pérdida inmensa con tal de conservar al cliente. Si esa estrategia está bien, pero en el común denominador es, checa qué puedes ofrecer y checas que sí puedes y que no puedes pedir en el tipo de información que estás manejando. Y aquí
Vamos a espejearnos. ¿Qué es una persona difícil? Porque a lo mejor en todo este trayecto de la plática han estado pensando, no, Silvia, pues todo lo que me dices ya lo hice y nomás no hay manera de llegar a acuerdos con fulano de tal o con sutana de tal. En Harvard, que estudian el tema de los conflictos y la negociación, dicen que una persona difícil es aquella que es difícil para ti. ¿Por qué? Porque está por encima de tu capacidad para manejar una situación con él. Piensen en una persona que ustedes consideran complicada. Siempre hay alguien que sabe llegar a esa persona. Siempre. ¿Por qué? Porque esa persona le encontró el modo. Antes de catalogar a alguien o clasificarlo como una persona difícil, que sí hay los imposibles, no digo que no, volteen a ver qué no he hecho para poder acercarme a esa persona. Todos los seres humanos tienen un talón de Aquiles. Hay que saber llegar a ellos. Y normalmente, ¿cómo se clasifica una persona difícil? La persona que yo no puedo manejar, pues es aquella persona negativa, grosera, ególatra, que tiene miedo, que le falta seguridad, y entonces la veo, la percibo como una persona difícil. Sí hay las manzanas podridas, no digo que no existan, pero a lo mejor ha sido la incapacidad mía para manejar situaciones con esa persona. En comunicación, ahorita no es el tema, pero hay una, se llama comunicación abierta, que te dicen, tienes que hablar desde la esencia para poder llegar a estas personas difíciles. Es, pon tu corazón sobre la mesa, dile, y le tienes que decir directamente lo que te genera. Es, mira, he intentado muchas veces acercarme a ti y lo único que encuentro es una barrera. Y yo la verdad es que quiero comunicarme contigo. Y lo empiezan a desarmar. Si tú en lugar de llegar en la posición de ataque, llegas en la posición de quiero saber qué pasa de aquel lado, es altamente probable que esta persona difícil deje de ser. Ahora sí, ya para cerrar, le doy las gracias, pero si alguien tiene preguntas que me las hagan, que de verdad arreglar conflictos es mucho más fácil de lo que piensan. Y para eso me quiero ir a la parte, aquí está la clave. ¿Cómo está tu estado de ánimo cuando abordas conflicto? ¿Qué tantas trampas de pensamiento te pones en la cabeza? ¿Qué tan hábil eres para descubrir cuáles son tus emociones? ¿Qué tanto has practicado el hacer reflexión interna y voltear a verte en lugar de estar apuntando al otro? ¿Qué tantos patrones de comportamiento? ¿Eres una persona que siempre está enojada? Es tiempo de empezar, antes de solucionar conflictos, empezar a ver tu inteligencia emocional. ¿En dónde está hoy su bronca? Si se van a desmenuzar el conflicto, ¿en qué parte? Y cuando ustedes descubren esto, va a ser mucho más fácil que arreglen los conflictos y entonces tomen un curso de negociación porque ya viene la parte de negociar. Pero eso, señores, es otra historia. ¿Dudas? Es el momento, si alguien quiere compartir, si alguien tiene algún ejemplo que pueda aterrizar, que nos pueda ayudar a asimilar todavía más el tema. Evidentemente toda esta información es mucho más profunda, el tiempo no da para todo eso, pero yo quise ponerle lo que creo que es más importante, que les dé las bases generales de la resolución de conflictos y se puedan llevar con ustedes algo para poder empezar a utilizarlo. Pues creo que no hay preguntas. Creo que no, solamente salieron esas del chat. Yo creo que fuiste lo suficientemente buena y clara, nos diste los tips y la guía. Si quieres quitar tu pantalla para que te veamos mejor, Silvia, por favor. Dejo de compartir. Nos dice Roberto, muchas gracias, información muy clara y puntual. ¿Se pueden volver a ver las pláticas? Sí, están en las grabaciones. ¡Ah! No, me sacó. No. ¿Qué pasó? Es que cambiaste la pantalla, pero se fue el chat. Ok, ya no tengo visible en el chat. ¿Sí me siguen escuchando o viendo? Sí, si quieres, yo tengo ahorita la vista del chat. Ahí dice Okay, una pregunta. Sí, a ver, déjame, la subo un poquito porque hay varias. Dice, pues se escucha fácil, dice, pero en realidad intervienen muchas más cosas que simplemente las emociones. Ok, miren, déjenme compartir esto. Sí, ya sé que no todos son las emociones, pero si tú aprendes a manejar tus emociones ante un conflicto y te abres a otras alternativas,
has más del 50% ganado. Y entonces sí, ya te vas a historia, eventos, acuerdos, que son cosas técnicas. De verdad, los conflictos, y lo pueden, en Harvard lo estudian mucho, está probado, es ciencia, están en la parte emocional, están en la parte de cómo estoy reaccionando yo ante el conflicto. Fácil no es, pues no, hay que echarle ganitas y hay que ser muy, muy conscientes de qué estoy haciendo yo, qué tanto estoy contribuyendo de manera negativa, qué tanto estoy obstaculizando para llegar a acuerdos. Sí, fácil no es, definitivamente. Dice, ¿cómo no ser autoritario con tus colaboradores? Es de Blanca, ¿no? La pregunta. ¿Cómo no ser autoritario? Sí, con tus colaboradores. Es que sin tener mucha información es complicado, pero te voy a poner ejemplos. ¿Por qué eres autoritaria? Porque no te hacen caso, porque es tu personalidad, porque se pasan por las reglas por el arco del triunfo, porque es lo que te ha funcionado en el pasado. Tendrías que desglosar, y si quieres vete al esquema, de cuál es la historia en esta autoridad, porque me hace sentir grande. Híjole, no me gusta, pero si no lo hago así, no me obedece. Siempre hay formas de llegar a acuerdos. Miren, la gente no es mala, se los prometo. La gente no se levanta pensando todos los días a quién me voy a fregar. Sí hay gente enferma, pero el común denominador de los que andamos en la calle, lo queremos pasar bien, queremos llegar a acuerdos, queremos evadir los conflictos. Pero si yo me voy encargando todos los días de echarle limón a la herida y luego quiero arreglar situaciones, me va a costar 3 veces más. Entonces, ¿cómo dejar de ser autoritaria? Volteando a ver para adentro, ¿por qué eres autoritaria? ¿Qué beneficio secundario estás obteniendo de ese autoritarismo? Muchísimas gracias, Silvia. ¿Alguien más quiere? Sí, hay una pregunta. Bueno, no sé, ¿ya restableciste? Perdón, Mariana, ¿tú? ¿Ya? Ya. Ah, ok. Sí, porque ahí hay una que dice, bueno, si quieres leerla, porque mi perrito está aquí dándola. Claro que sí. Dice José Alberto, en este tema de emociones sería de gran importancia la mediación. Harvardiana, sí. Harvardiana para aplicar el modelo de Harvard, si no interpreto mal. Harvardiana. Además, confírmame que es el modelo de negociación de Harvard. Ok. O algunos la palabra y así la había escuchado. Sí es muy bueno en el curso de negociación que tenemos. Uno de los modelos que se ve es el modelo de Harvard. No es el único, pero es un modelo científicamente probado. Y la sorpresa para el que hace rato te decía, no todo es emociones, en ese modelo se comprueba que sí, que la mayoría del tema en conflictos es emocional. Y sí hay pasos que seguir, hay una metodología, te van diciendo el ABC de qué es lo que tienen que hacer, y una de las técnicas es precisamente la de salir al balcón. Sí, es una forma, y de hecho es de las más usadas hoy en día. Yo creo que sí me quedo, Silvia, con lo que dijiste, el punto de inicia con preguntar qué desea la otra persona, ¿no? Muchas veces irás vuelta en círculo y a lo mejor los dos están pidiendo lo mismo, pero desde diferente perspectiva. Entonces, yo me quedo con ese trabajo, me gusta no perder el tiempo, sino aprovecharlo, y se me hizo muy bueno, una clave muy buena. El preguntar, el indagar primero. Creo que ya no hay más, ¿verdad? No, creo que no. Haberles robado más tiempo del establecido, pero... Un poquito, pero valió la pena, porque mira, la mayoría se quedaron y otros decían, no, por mí que le siga. Entonces, pues muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias a todos por compartir estos momentos. Gracias, Redes Consultores, por unirse con Dharmas. Estamos armando un gran equipo. Nuestro propósito es sumar, estamos en eso. Todavía tenemos 2 webinars más. Estamos preparando talleres, cursos, más conferencias. Tenemos pensado muchas cosas para ustedes. Les damos las gracias por su tiempo, por darse este tiempo para ustedes. Estamos aquí para ustedes y pues cualquier duda, cualquier cosa pueden escribirnos ya sea en el correo donde recibieron su liga o por el número de WhatsApp donde también recibieron su recordatorio. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día a todos. Es importante el manejo de las emociones, el manejo de los conflictos, el poder estar en el aquí y en el ahora. Me gustaría hacer un paréntesis breve. Yo venía muy estresada, venía tarde, venía mortificada por no llegar con Silvia. Tuve un intento de fraude en el banco. Más bien no fue intento, fue un fraude.
y está fuerte el problema. Sin embargo, pues hay que tener esa autorregulación, ver prioridades y pues salir adelante. El consejo que les doy y por lo que me atrevo a compartirlo en este medio es para que de verdad, ojo, están muy fuertes las llamadas, juras que son del banco, te dan claves, te dan folios, te dan las grabaciones como las tienen, hay que tener cuidado. Entonces les comparto mi experiencia, ya voy a ir a ver ese tema, pero para que tengan cuidado y no les pase y no pasen por una mala experiencia o un mal momento. Muchísimas gracias, saludos a todos. Que lo resuelvan, Mariana. Muchas gracias. Muchas por gracias. su tiempo, abrazos. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, Mariana. Excelente tarde a todos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias.